Bueno, vamos a abordar un tema muy importante, las 70 semanas del profeta Daniel. Muy bien, la Biblia dice que 70 semanas están determinadas. La gente siempre ha querido buscar la manera de sacar el orden cronológico exacto de los acontecimientos bíblicos. No hay otra profecía, creo yo, en la Biblia que tenga tan oportuna el acontecer en orden cronológico en un tiempo determinado. Las 70 semanas de Daniel proporcionan un marco cronológico para la predicación mesiánica, desde Daniel hasta el establecimiento del reino milenial sobre la tierra, y asimismo una clave para su interpretación. Tenemos que abordarla durante esta noche, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Para poder entender el panorama profético, no quiero llegar a ser simbólico, porque a veces la alegoría tiende a confundir la gente. Quiero ser lo más bíblico posible para que usted pueda ilustrarse y poder entender. Estas diapositivas muy sencillas nos dan a conocer cada una de estas. La semana 70 será la gran tribulación. Está pautada para empezar cuando un pacto entre paz entre el anticristo e Israel. En este momento de la semana 70 ya la iglesia no estará. Semana 70 de Israel, obviamente esta profecía fue dada para Israel. La iglesia más adelante le voy a mostrar dónde aparece. Estas 70 semanas vamos a abordarlas en 3 periodos. A ver, vamos a hablar de semanas. Nosotros consideramos 7 días una semana. Esa es la semana de días. Pero dentro del el estudio de las dispensaciones, dispensacionalismo, quiero decir, existe el periodo de semana de años. Es decir, cada semana no está constituida por un día, sino por años. Mire esto. El primer episodio, el primer periodo es de 7 semanas. El segundo periodo de 62 semanas. Esto que ustedes ven rosadito aquí se llama dispensación de la gracia. En ese momento aparece la iglesia, es un paréntesis. Y el tercer periodo es de una semana de 7 años, lo que va a durar la gran tribulación. Hoy estamos aquí en el cuadrito rosado, en la dispensación de la gracia. Entonces, Daniel comienza su profecía mesiánica. Toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel, es decir, con Israel. Y se mencionan 2 príncipes. El primero se llama el Mesías y el segundo, al finalizar, el cuerno pequeño, según Daniel 7:8, habla del anticristo. Las 70 semanas de la profecía son semanas de años, una importante medida de tiempo sabática en el calendario judío. La desobediencia del mandamiento del año sabático llevó aparejado el juicio de la cautividad babilónica y determinó 70 años de cautiverio. Entonces, Israel fue cautivo a causa de su pecado, de su prevaricación, y fue llevado a Babilonia. Ahí estaba imperando el rey Nabucodonosor. En ese momento, Daniel se halla entre uno de los cautivos. Pero Daniel es un personaje que tiene mucho que enseñarnos. Daniel tenía un coeficiente intelectual, según algunos eruditos, del 16%. Era un hombre muy sabio, entendido de los tiempos. Era un hombre que era muy devota a Dios. Era un hombre que tenía una pasión, una abnegación. Daniel propuso en su corazón consagrarse a Dios. Albert Einstein, por ejemplo, dicen que llegó al 11% del coeficiente intelectual, pero Daniel llegó al 16%. Era un hombre muy inteligente. De hecho, también fue puesto en un cargo de mucha altura. Daniel es el que revela, o Dios le revela a Daniel, y él escribe esta visión en la Biblia. Entonces, aparece que el primer periodo de 7 semanas es desde la orden, es decir, desde que ellos están cautivos hasta la orden que sale para edificar
el muro, es decir, 49 años. 7 por 7, ¿cuánto es 49? Desde que Daniel escribe la visión hasta que Esdras y Nehemías reedifican Jerusalén, ocurren 49 años. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. El segundo periodo es desde que el pueblo entra a Jerusalén, entra y reedifican desde Esdras, hasta que Cristo nace y muere en la cruz del Calvario. Entonces, primer periodo, 7 semanas, desde que Daniel recibió la revelación hasta que el pueblo de Israel vuelve a la cautividad de Jerusalén, de Babilonia hacia Jerusalén. Recuerden la canción del Salmo 137, que es River of Babylon, que le pedían que cantaran. Y ellos decían, pero ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? De hecho, hay una canción muy famosa de Rivers of Babylon, que quiere decir los ríos de Babilonia. Ese periodo de cautividad entre Ezequiel y Daniel lo vivieron. Hubo muchas visiones, entre ellas las 70 semanas. Entonces, el primer periodo es 7 semanas, 49 años. Después vienen otro periodo, desde que se restaura el templo, se reedifica la ciudad, Cristo nace y muere. Es decir, cuando Cristo, dice la Biblia, que se le quitará la vida al Mesías, verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Entonces, el príncipe Mesías, que es Cristo, gritó consumado es. Cuando gritó consumado es, en ese momento se abre el paréntesis que nos dio vida a nosotros, la iglesia. La dispensación de la gracia. ¿Se acuerdan que un día tuvimos aquí también en el magazine de la voz profética las dispensaciones? Entonces, la dispensación de la gracia aparece allí. No se sabe. Aquí el reloj profético de Daniel dejó de ser exacto. Porque cuando entra la dispensación de la gracia, ya no hay una exactitud cronológica en cuanto al tiempo. Porque, bueno, 7 por 7, 49. Y 7 por 62 da los... No estoy seguro, pero da alrededor de 490 años proféticos, 490 años. Es 69 semanas se cumplieron hasta que Cristo gritó consumado es. Se abre la dispensación de la gracia. Hay un dato histórico. La destrucción de Jerusalén después de Cristo, en el año 70. Esa destrucción fue por Tito y los judíos fueron expulsados, fueron llevados a Roma y desde ahí ellos comienzan a vivir en la diáspora, la dispersión por toda una serie de naciones en Europa. Y el tercer periodo, que es cuando se acabe la dispensación de la gracia, cuando la iglesia sea levantada, en el levantamiento de la iglesia, el rapto, arrebatamiento. Recuerden que la palabra rapto no está asociada directamente, pero bueno, por alguna razón, algunos dicen que fue un error incluir la palabra rapto, porque rapto viene de robar. Pero en sí quiere decir levantar. Cuando la iglesia sea levantada, se comenzará el tercer periodo, que es la gran tribulación, que recuerden que va a durar 7 años. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vemos aquí cómo se mide el tiempo bíblico. Término. Semana Shavuot, 7 días, 7 años. Las semanas en el tiempo, en el cronograma judío, están también las semanas sabáticas. Es decir, el año sabático era el año que tenían que devolver la cosecha, el año de las primicias, etc. Entonces, una semana corresponde a un episodio de un día y también puede ser una semana de años. Entonces, la Biblia habla que en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, que 1000 años es como un día para el Señor y 1000 años es como un día. 360 días habla de algunas profecías, algunos términos, Génesis 7:3. La historia de Israel dice que son 7 semanas más 62 semanas más una semana. Eso da un total de 70. Pero hay un paréntesis que lo está viviendo la iglesia ahora. Entonces, hay 3 periodos. El primer periodo
de 49 años, y el segundo periodo de 434 años más 49, eso da un total de 490. Entonces, y viene el presente tiempo de la gracia, que es un intervalo entre el segundo periodo y el último periodo. Se le conoce como la era de la gracia, la formación del cuerpo de Cristo, la formación del cuerpo de la iglesia, y es la predicación, es el tiempo de proclamación del poderoso evangelio. Oseas capítulo 6, verso 2. También habla de la gracia. Efesios capítulo 2, verso 1. Habla de la gracia de Dios, al igual que Tito 2:11. El primer periodo, un periodo de 7 semanas. El segundo periodo de 62 semanas. Y aquí viene, abordando un poco más puntual, Daniel 9:25, hasta que el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La fecha de este acontecimiento de Cristo como el príncipe de los judíos se materializó el lunes 30 de marzo del día 10 del mes de Nisan, calendario judío. Ese día Cristo murió. Exactamente, dicen la historia, que el 3 de abril murió el profeta, el príncipe Jesucristo, el Mesías según los israelitas. Entonces, referencia bíblica, ahí está Daniel capítulo 9, Mateo 21:15, Isaías 43:3. Entonces, el periodo de 434 años sale desde el momento en que Daniel recibe la profecía hasta que Cristo grita consumado es. Entre el segundo periodo y el tercer periodo hay un lapso que se llama el periodo de la iglesia, que es obtenida por medio del sacrificio de Cristo. Esto es lo más grande del evangelio. Cuando se abordan estos temas, querido hermano, a veces la gente al escuchar temas tan simbólicos, tan escatológicos, el problema de la escatología es que tiene una línea muy delgada y a veces las interpretaciones, el pensamiento dogmático, la apreciación personal hace que muchos comiencen a tergiversar lo que quiere decir la Biblia. En realidad, nosotros tenemos que conformarnos con algo más grande. Esto lo tenemos como un conocimiento, pero hay algo más grande y es la salvación que Cristo nos ha dado. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Este anunciamiento de las 70 semanas de Daniel es para el pueblo de Israel. A nosotros nos sirve solamente como una señal, como un aviso, una alarma, ¿ya? Pero ese periodo de gracia es que es tan hermoso, porque la gracia es la manifestación de Dios para salvar a los hombres. Nosotros no la merecíamos y la recibimos. Entonces dice Tito que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos enseña a renunciar al pecado y vivimos de acuerdo a lo que Dios tiene. Entonces, ahora el que se bautiza, ahora el que acepta a Cristo como Salvador, va a ser salvo. Este es el periodo de gracia. ¿Cómo se obtuvo? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Estamos seguros de que el último periodo de la gran tribulación está a punto de comenzar, porque ya todas las señales se han cumplido. ¿Cuáles son las señales? Guerras, terremotos, pestes. Estamos en un tiempo de pestes. Rumores de guerra. El amor de muchos se enfriará. Terremotos, tsunamis. Las naciones del mundo, dice la Biblia, que perderán el orden judicial. Las leyes se corromperán. Habrá anarquía, todo lo que está pasando en el mundo entero. Esta última semana, anunciada por el profeta Daniel, ha de cumplirse muy pronto. No se ha cumplido aún, ni se va a cumplir hasta que la iglesia no sea levantada. Entonces, está a punto de comenzar. Dios, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Quién hoy no está consciente de lo que está sucediendo en el mundo? Si la Biblia es clara y específica en decir que todo lo que estaba escrito se cumplió. Así como en los días de Noé,
comían, bebían y se daban en casamiento hasta que Noé entró al arca. Hasta que la iglesia sea levantada, vendrá un juicio terrible sobre la humanidad y sobre Israel por causa de su prevaricación, por causa de su pecado. ¿Ves? Faltan 3 eventos para que esto suceda. 3 eventos, pero no se van a cumplir hasta que no suceda que la iglesia sea levantada. ¿Ves? Los 3 eventos que faltan, el rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13. No quiero, hermanos, que os entristezcáis, decía el apóstol Pablo. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra rapto. La verdad, el original dice seremos levantados juntamente con ellos, seremos quitados de en medio de ellos, y la Biblia dice que estaremos con el Señor. Entonces, el rapto de la iglesia es eminente. Nos vamos de esta tierra. La segunda es la invasión de Rusia y sus aliados a Israel. Ya Rusia tiene comprada unas tierras en Siria, hay represas de Rusia que, bueno, hace muchos años ya está invirtiendo ahí. Esta es la profecía de Ezequiel 38. No la voy a abordar porque habrá que tomar otros temas apocalípticos. Entonces, esta no es la guerra del Armagedón. El Armagedón será al final de la gran tribulación. Y la construcción del tercer templo, que ya se está construyendo. Por ahí en internet abundan muchas imágenes. La verdad no sé si son falsas o verdaderas, pero hay muchos indicios de que este templo ya se está construyendo. Pero a mí me causa la curiosidad que todavía el domo, ahora les voy a mostrar el domo, que es la máxima representación del mundo árabe, también está en Israel. Ellos están peleando ese pedacito de territorio porque ahí quieren implantar el templo. Entonces, hay dicotomía, hay una serie de tergiversaciones y contrariedades. De todas maneras, como les dije, al abordar el panorama profético siempre tiende a ser un poco simbólico, y cuando hay un ambiente simbólico es muy difícil que lo entendamos literalmente. Igual nosotros, como les digo, estamos esperando el levantamiento. Entonces, también había una profecía de Jesucristo, Mateo 24:32, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que ve al pueblo de Israel nacer como nación nuevamente. ¿Cuándo sucedió esto? Y la higuera representa a Israel. Jesús iba caminando y vio una higuera, y esa higuera la había profetizado y volvió a reverdecer. Ella representa al pueblo de Israel. Israel no tenía tierra. Recuerden que ellos fueron expulsados por Tito y fueron llevados a muchas naciones. Fue expulsado cuando llegó la peste bubónica. Los mongoles le echaron la culpa a los judíos, los quemaban, los trataban de toda clase, los trataron como ratas de alcantarilla. Recuerden lo que hizo Hitler, el Tercer Reich, cuando en los campos de concentración, en las cámaras de humo, mató a más de 6 millones de judíos. Todo esto por causa de darle la espalda a Jesús. Entonces, resulta y pasa que después de ese genocidio de Adolfo Hitler en contra de Israel, la ONU se estableció y le otorgó un pedazo de tierra a Israel muy pequeño. A las 2 horas de que Israel le habían entregado ese pedazo de tierra, la Liga Árabe, las 14 naciones árabes que están alrededor, le declararon la guerra. Israel no tenía un ejército, Israel no tenía siquiera armamento. Los árabes fueron expulsados, pero ellos dañaron la tierra. Dios tiene bendiciones para Israel. Israel ha sido próspera y ha conquistado durante todo este periodo territorio. Solo que Jerusalén se convirtió en territorio internacional hasta que el actual presidente de Estados Unidos dijo que Jerusalén era la capital de Israel.
echándose de enemigo a todo el mundo árabe. Entonces, la Biblia habla de la generación, habla de los 70 años. Una generación puede durar 70, 80 años. Recuerden que los más robustos llegan hasta 80. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos han sacado cuentas y dicen 1948 más 80, falta poco, ya pasó. No perdamos el tiempo en minucia. La hora nadie lo sabe. El que ha de venir vendrá, no tardará, y solo Él en su sapiencia, dice la Biblia, no os corresponde a vosotros saber las sazones del Padre. Entonces, hay cosas que le corresponden únicamente a Dios. ¿Okay? El momento oportuno va a llegar. Lo que tenemos es que estar preparados, mi hermano. No te puedes quedar. Yo tengo que tener mi maleta espiritual lista porque me voy con Él. Yo me voy con Cristo a morar al cielo, a la nueva Jerusalén. Dice una canción por ahí. Los judíos fueron sacados de Israel en el 135. Pero recuerden que Israel tenía promesas, muchas profecías que ellos tenían que regresar. Los que les decía, en mayo 14 de 1948 se estableció el Estado de Israel después de 1700 años del exilio, cumpliendo así la profecía de Ezequiel 37, 21. Una generación, lo que le decía, 80 años, y la generación que vio a Israel nacer como nación pasará. ¿Qué nos indica esto? El rapto de la iglesia puede tardarse algunos años, pero podrá impedir que ocurra hoy mismo. Nadie lo puede impedir. Y tampoco nadie que reconozca este tiempo podrá decir que no puede ocurrir. Es inminente, puede ocurrir ya. Ya, es posible que mañana los noticieros digan se desapareció una cantidad de gente. Los cristianos se fueron para las bodas del Cordero. Mateo 24, 33, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Entonces, el siguiente cálculo es solo para hacer que en cualquier momento, hacer ver que en cualquier momento puede ocurrir el rapto. Muy bien. Israel fue reconocida en nación, como nación el 14 de mayo. Dice aquí, y sacaron una cuenta. En el año 2018 habrían pasado 70 años. En el año 2028 se pasarán a 80 años. Si ese periodo de la gran tribulación, dice aquí, se ha restado, la iglesia en realidad, según este escritor, dice que la venida puede ser en el año 2021. Esto es lo que sucede cuando vemos toda clase de información en internet. En realidad no le prestemos atención a esto. Puede ser en el 2021, en el 2028, pero está diciendo que lo que yo creo que Cristo viene. Yo no quiero asegurar cuándo es, pero sí quiero decirle que tenemos que estar preparados porque a la puerta está. Es muy indispensable esto. Bueno, habrá un pacto de paz entre Israel y el anticristo. Eso se dará en la gran tribulación, un pacto de paz. Los posibles escenarios para este pacto de paz se están desarrollando ante nuestros ojos. Es decir, que todo el anticristo ya está montando su nuevo orden mundial, todo lo que está sucediendo. Recuerden, otra vez digo, todo esto de la pandemia actual es una cortina de humo. Están sucediendo cosas que muchos desconocen. Muchas cosas se están implantando. La nueva forma de comprar, ese hecho de que ahora por cédula vamos a ir a comprar, no puede salir todos los días. Todo esto es un ejercicio, es un simulacro de lo que pasará en la gran tribulación, donde nadie puede comprar, nadie puede adquirir, nadie puede salir si no tiene la marca de la bestia. Ese es un sistema que se estará implantando. Quien detiene esto al presente es la iglesia. Entonces, lo que el enemigo está haciendo es tratar de silenciarnos para que no se predique el evangelio. Él quiere destruir a la humanidad. Y el único antídoto que tiene la humanidad
en contra del pecado es la sangre de Jesucristo, aquella que fue vertida para salvación y vida eterna, aquella que fue dada por un pacto extraordinario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por consiguiente, debemos considerar que no hay un momento más oportuno para acercarnos a Dios que hoy. Yo quiero decirle a alguien que no se ha bautizado ahí, ¿usted qué espera, mi hermano? ¿Qué espera? Todo esto es indicio de que Cristo nos va a sacar de este mundo. Para este mundo no vienen cosas buenas. ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué no vienes al redil? ¿Por qué no te haces bautizar? Si tú no lo haces ahora que Dios abrió un paréntesis para que tú te salves, ¿cómo vas a encontrar salvación después? No la va a haber, no la va a haber, no la habrá. Hoy hay un llamado de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. No lo endurezcas, acércate a Dios, levanta tu mano, acércate a Él, Él es tu Salvador, todo lo que ha hecho es para salvarnos. Es el origen del anticristo y el tratado de paz. Estados Unidos no es reconocido como un imperio en las escrituras, la Biblia no habla, sino que la representa como el águila. Pero miren lo que habla Daniel en la profecía de la estatua, de los 5 imperios. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la Unión Europea. El anticristo surgirá, dice, de la Unión Europea. Una institución endosará al anticristo, la gran ramera. Es la única institución religiosa representada en la Unión Europea. El anticristo ya está en acción, pero no puede manifestarse en plenitud hasta que la iglesia sea quitada. El anticristo va a ser un personaje que va a ser visible en la gran tribulación, un hombre. Ahora lo que está sucediendo es que el sistema mundial le está abriendo puertas, le está haciendo lobby. Esa implementación de este sistema, que en realidad es un abismo espiritual, que muchas personas van a ser llevadas lastimosamente y les causará consecuencias si siguen el camino de la perdición. Porque la justicia de Dios ha de cumplir. Posibles escenarios para que se manifieste la construcción del templo. El anticristo tiene que sentarse en el templo de Jerusalén. ¿Cuál templo? Algunos dicen que ya se están construyendo, otros dicen que no. En 1967, luego de la famosa guerra de los 6 días, por primera vez desde el cautiverio de Babilonia, los judíos recuperan el control de Jerusalén. De esta manera, también recuperan el lugar donde se debe construir el templo. Pero, exactamente donde se debe construir el templo, los árabes construyeron uno de los símbolos más religiosos de la comunidad árabe, que es el domo dorado, ese que es emblemático en Jerusalén. Eso es una mezquita árabe, Y en ese lugar dicen que los judíos deben construir el templo. Yo vi por ahí un video donde ya estaba la maqueta, donde ya habían unos ingenieros, donde ya está la representación gráfica del templo. Otros dicen que ya se construyeron, solamente falta el espacio. El templo va a ser muy similar al templo de Salomón. De hecho, es una réplica exacta. Pero no obstante, recuerden, otra vez digo, el panorama escatológico tiende a tergiversar. No hay que entenderlo todo literalmente. Tesalonicenses 5 dice que examinadlo todo y retener lo bueno. Esto en realidad a nosotros no nos afecta. Sí nos debe importar, pero no nos afecta. Porque nosotros ya en ese periodo estaremos gozándonos con nuestro amado en las bodas del Cordero. ¿Está listo para irse usted? Porque yo sí estoy listo. El domo es un lugar sagrado del mundo árabe, pero los judíos no han podido remover la roca, destruir el domo de la roca. En el momento que los judíos toquen esa roca, eso se encendería como una guerra, eso será algo terrible. Y Segunda de Crónicas habla de que vendrá un falso profeta, un falso Mesías, le ofrecerá sacrificio en el templo.
Eso va a suceder en la gran tribulación. Cuando el anticristo venga, los judíos creerán que ese es el Mesías y por eso se sentará y hará pacto con ellos. Pero la mitad de los años de la gran tribulación, este anticristo sacará toda su maldad en contra de Israel. No hay nada más importante para los judíos que la construcción del templo para así ir a hacer sus sacrificios y recibir al Mesías. No hay nada más horrible que la comunidad árabe para remover o destruir el domo de la roca. Aquí está. Esta es la representación gráfica de cómo sería el templo allí. Y este es lo que está actualmente. Ya tenemos base bíblica histórica para la reconstrucción del templo de Salomón. Estados Unidos lleva décadas tratando de lograr un tratado de paz entre Israel y el mundo árabe. Otro escenario para la creación de este pacto de paz entre Israel y el anticristo sería la división de tierras entre palestinos y judíos. Siguiendo el libro de Números 19, hay que limpiar la inmundicia del pueblo antes de entrar en sacrificios y ofrendas a Dios. La única manera para limpiar la inmundicia es con el sacrificio de una vaca alazana de color bermejo. Los judíos tienden a ser gente muy supersticiosas. Ellos creían mucho en leyendas urbanas, en mitos. Entonces ellos hablaban de la vaca roja. No sé si usted escuchó esto. Hace unos años nació una vaca roja y ellos tomaron literalmente el libro de Número 19 para saber que era un tiempo donde habría purificación. Entonces ellos sacan sus cuentas y conclusiones de acuerdo a que una vaca de color bermejo, color rojo nació. Ahí está. La institución del templo ya tiene los fondos para la construcción. Ya existen planos para esta construcción. Hay reportes de que el templo ya está construido, que solo tomaría 9 meses para reconstrucción. La primera piedra de construcción ya está a varios metros de distancia. Los rabinos llevan varios años preparando a sus sacerdotes para el sacrificio. Existe un proceso de reproducción de estos becerros rojos o bermejos. Los instrumentos sagrados del templo ya están construidos. Las arpas, la ropa, las cítaras, etcétera, los candelabros. Bueno, hay un llamado para todos los que no han escrito su nombre en el libro de la vida. Aquellos que no han firmado su pacto con Dios, aquellos que no han entregado. Vienen juicios terribles sobre la humanidad. Hoy más que nunca hay un llamado para que te puedas acercar a Dios. Todo esto que viene al mundo entero es una clara evidencia de que vendrán los juicios sobre un mundo lleno de pecado, sobre la humanidad que decidió darle la espalda al cielo e irse tras los caminos de la iniquidad, irse tras de los caminos del pecado. Hoy hay un llamado y este mensaje es muy evangelístico para que tú te puedas acercar a Dios. Hoy más que nunca es una linda oportunidad de que te puedas acercar a Dios. Son 21 juicios los que vienen sobre la tierra y van a ser devastadores. Pero la Biblia habla que los salvados serán quitados de en medio de un mundo lleno de tinieblas y se irán a las bodas del Cordero a recibir dones, galardones. Qué bonito sería podernos acercar a nuestro Dios. La Biblia dice que aquellos que no inscribieron su nombre y los escribieron en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego, el lago de fuego y azufre que va a estar de siglos en siglos. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La gran tribulación viene y vendrá para dar a los hombres la retribución de sus obras. Las 70 semanas ya viene. Ya se cumplió las 69 semanas. Cristo dijo, me imagino a Jesús diciéndole a Daniel, Daniel, aguántate un momento. Detén tu profecía un momento. Se cumplió la semana 69 cuando el Mesías gritó, consumado es.
Déjame este espacio, este paréntesis. Y Dios abrió un paréntesis y escribió la palabra gracia con mayúscula, para que los hombres se dieran cuenta que hay una interrupción en esta profecía de las 70 semanas. Dios irrumpió. Daniel, permíteme irrumpir en esta profecía. Déjame entre la semana 69 y la semana 70 un espacio para salvar al que quiera salvarse. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es terrible ver el acontecimiento mundial, ver personas. Ayer estaba muy preocupado y comencé a orar. Ya conozco personas muy cercanas que han conocido personas que han muerto a causa del coronavirus. Y no sé, y Dios nos guarde a todos, pero ¿qué pasaría si se sigue cerrando los círculos? Ayer llamé a un primo porque publicó una foto de un amigo, un futbolista alto rendimiento, y murió. Comencé a orar por la familia de este joven. Es terrible lo que está sucediendo en el mundo entero, pero hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza de salvación. Hay una esperanza de vida. El Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hoy más que nunca debemos predicar el mensaje. La humanidad se está perdiendo en la miseria, en la enfermedad, en la anarquía, en la inmoralidad. Día tras día las ovejas están dispersas como ovejas sin pastor. ¿Por qué no predicar el Evangelio? ¿Por qué hoy más que nunca proclamar que todos estos juicios vienen a la tierra? No tenemos excusa, porque la palabra de Dios se está cumpliendo ante tus ojos, ante tus ojos. Hoy más que nunca se hace necesario que te acerques a Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este panorama dispensacional habla del periodo de la iglesia, el periodo oportuno. Israel, a causa de darle la espalda a Cristo porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad. Cuando en el paréntesis entre las 69 y las 70 semanas, el paréntesis de la gracia. Oh, qué bendición tan grande los que nos hallamos en ese paréntesis. Aquellos que fuimos quitados del libro de la condenación y fuimos inscritos en el libro de la vida a causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi hermano querido, mi hermana, es hoy la oportunidad para que te bautices, para que laves tus pecados invocando su nombre, que te acerques a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos abrió la puerta al cielo. Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una oportunidad hoy para que te acerques a Dios. No esperes que este mundo te enseñe que todo lo que está escrito en la Biblia era verdad. No esperes que estos acontecimientos pasen ante tus ojos y te des cuenta que es muy tarde. No, hoy es la oportunidad. Hay algo grande, hermano. Siento la presencia de Dios. Quiero orar por alguien ahí que quiera entregarse al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora yo ruego, Dios, que tú te halles en cada corazón. Siento que hay alguien que necesita, Dios, una oportunidad de salvación. ¿Y a dónde iremos?, decía el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios mío, te pido que te manifiestes de manera especial, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de estos hermanos y amigos que están conectados a través de estas redes. Bendíceles de manera muy especial, que tu palabra, oh Dios, corra y sea glorificada siempre, Dios eterno. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén.